Hay cosas que sentimos, pero no podemos explicar. Y esa era mi vida. Un torbellino por dentro, y silencio por fuera. Todo el mundo pensaba que yo estaba bien. Daba los buenos días, respondía con una sonrisa, preguntaba si los demás estaban bien. Nadie se daba cuenta cuando me temblaba la mano al preparar el café. Nadie oía los largos suspiros que soltaba sola en el coche antes de entrar al trabajo. Nadie veía las lágrimas que contenía cuando me quedaba mirando el techo del cuarto por la noche, tratando de entender por qué esa angustia insistía en visitarme incluso cuando todo en mi vida parecía bien. Tenía casa. Tenía familia. Tenía trabajo. Pero no tenía paz. Sentía como si siempre estuviera al borde de un colapso invisible. Era como andar con una mochila pesada, solo que nadie veía la mochila. En el fondo, cargaba con una ansiedad que nadie entendía. No era esa ansiedad visible, que hace a la persona correr o gritar. Era la que te paraliza. La que te ahoga en silencio. La que aprieta el pecho en medio del baño, y no sabes si llorar o terminar de lavarte el cabello. La que te hace pensar, debería estar feliz. ¿Por qué me siento así? Y eso me hacía sentir culpa. Culpa por no estar feliz. Culpa por querer huir. Culpa por sentirme tan sola, incluso rodeada de gente. Había días en los que me sentaba a la mesa a comer y perdía el apetito solo de mirar el plato. Había noches en las que la almohada era mi único confidente. Había momentos en los que mi corazón parecía gritar, pero mi boca permanecía muda. Incluso mis oraciones se habían detenido. Ya no sabía qué decirle a Dios. Ya había hecho tantas, y parecía que nada cambiaba. Hasta que una noche, agotada de todo, de la rutina, del silencio de los demás, de mi propio peso interno, me arrodillé en el suelo frío del cuarto y dije: Espíritu Santo, si estás ahí, escúchame. Ya no quiero vivir así. Fue una confesión susurrada. Una súplica casi avergonzada. Pero en ese instante, algo diferente sucedió. No fue un milagro visible. Ni una respuesta inmediata. Fue un sentimiento. Una presencia. Una paz pequeña, pero real. Como si, por un segundo, alguien hubiera sostenido mi corazón con cuidado y dicho: aquí estoy. Y te voy a ayudar. Y fue en ese instante que todo empezó a cambiar. No por fuera, sino dentro de mí. La ansiedad seguía allí. Pero ahora, ya no estaba sola. A la mañana siguiente, nada parecía diferente a primera vista. El despertador sonó a la misma hora de siempre, el olor del café se esparcía por la casa como todos los días, y el ruido de las ollas en el fregadero anunciaba la rutina que me esperaba. Era como si el mundo hubiera seguido en el mismo ritmo, pero dentro de mí, había un leve desplazamiento. Un sentimiento nuevo, aunque aún no podía nombrarlo. Mientras hacía la cama, noté que mi pecho no estaba tan apretado como la noche anterior. Todavía había una sombra de angustia, pero algo allí parecía haberse reorganizado. No me sentía curada, ni ligera como imaginaba que sería después de hablar con Dios, pero sentía presencia. Como si una parte de mí supiera, en silencio, que ya no estaba enfrentando todo eso sola. No era un milagro espectacular, sino un movimiento sutil. Una respuesta sin palabras. Durante el día, pequeños acontecimientos comenzaron a llamar mi atención. Estaba en la fila del supermercado cuando escuché una canción antigua en la radio, una que solía escuchar cuando todavía creía que todo saldría bien. Aquella melodía activó un recuerdo bueno, olvidado en algún cajón del alma. Sonreí sola, sin saber por qué. Minutos después, una señora en la fila se volvió hacia mí y dijo: «Tienes una mirada serena, ¿sabías?». No sabía ni cómo responder, porque todo lo que llevaba por dentro era confusión. Pero esa frase me atravesó. No era sobre la música, ni sobre el elogio. Era sobre el mensaje detrás. El Espíritu Santo estaba encontrando formas de recordarme que estaba conmigo. Empecé a notar esas respuestas en los lugares más improbables. En los platos que lavaba con menos prisa. En el silencio del coche mientras conducía sin rumbo fijo. En la taza de té que tomé mirando el atardecer por la ventana, algo que ya ni me permitía hacer. Era como si cada detalle de mi día a día se convirtiera en un susurro de Dios diciendo: «Te escuché. Y estoy aquí». Y lo más curioso es que no había dicho nada con claridad. Mi oración en la madrugada había sido una súplica muda, sin estructura, sin teología, sin palabras. Pero Él entendió. Él tradujo mi silencio. Y ahora me respondía con paz. No fue un día de victoria. Las facturas seguían allí. El cansancio, también.
Aún me sentía presionada por las mismas exigencias de siempre. Pero la forma en que estaba enfrentando todo había cambiado. Había una nueva ligereza en los hombros. Un respiro que creía que no merecía. Una esperanza sin explicación. Y fue en ese intervalo entre la nada y el todo que entendí: el Espíritu Santo es el único capaz de llenar vacíos que nadie ve. No necesita espectáculo, ni luces, ni ruido. Se mueve en lo ordinario. En lo cotidiano. En los momentos en los que creemos estar solas, ignoradas, olvidadas. Se revela cuando menos lo esperamos, y cuando más lo necesitamos. Aquella madrugada, en la que solo pude ofrecer un suspiro cansado, fue la clave. No porque dijera algo correcto, sino porque me permití ser escuchada. Y ahí comenzó una conversación que, de algún modo, sigue hasta hoy. Una conversación hecha de silencio, de gestos simples, de presencia. Y tal vez eso sea lo que más me emociona: saber que incluso cuando el mundo no nota mi dolor, el Espíritu Santo lo nota. Y responde. A veces con un abrazo invisible. Otras veces con un pequeño empujón para que yo continúe. Pero siempre con amor. Esa tarde, mientras terminaba de recoger la ropa del tendedero, noté que mi cuerpo aún estaba exhausto. No era solo el cansancio físico, era un peso antiguo, acumulado con el tiempo. Como si años de frustraciones, responsabilidades y exigencias estuvieran todos ahí, depositados en mis hombros. Pero, diferente a otros días, esta vez no me sentía sofocada. Sentía que estaba siendo sostenida. Era como si la fuerza que me mantenía en pie ya no fuera solo mía. Aún sentía dolores, aún me cuestionaba sobre el futuro, aún me preocupaba por lo que no podía controlar. Pero había un apoyo invisible, algo que no se veía, pero que estaba ahí, como una mano firme sosteniendo la mía. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que significa ser llevada cuando las piernas ya no pueden más. No es que todo hubiera mejorado. No es que los problemas hubieran desaparecido. Lo que cambió fue la certeza de que no estaba luchando sola. Y esa certeza me dio valor para hacer lo básico, para continuar. Porque la verdad es que, en muchos momentos, la fe no se trata de levantarse y vencer. Se trata de levantarse y continuar, incluso sin saber si se va a vencer. Al final de ese día, preparé la cena sin prisa, escuchando una lista de alabanzas antiguas que solían tocarme mucho hace años. Una de las canciones me hizo parar. Me senté en el sofá, con la cuchara aún en la mano, y escuché con atención una frase simple: cuando todo dice que no, tu voz me anima a seguir. Eso me atravesó de una manera que ni sé explicar. Era exactamente lo que estaba viviendo. Todo a mi alrededor decía que no. Las cuentas, los exámenes, los miedos, las culpas. Pero algo dentro de mí insistía: continúa. Fue entonces cuando me di cuenta: el Espíritu Santo no solo me estaba dando respuestas. Me estaba dando sostén. No para que resolviera todo de una vez, sino para que soportara el proceso. Y eso, por más que parezca pequeño, era todo lo que yo necesitaba. Porque nadie nunca me dijo que Dios también se revela en la resistencia. Que permanecer, incluso cansada, puede ser un acto de fe. Recordé cuántas veces había pedido fuerza en oración, creyendo que la fuerza vendría como una energía sobrenatural, que me haría levantar con coraje, ánimo y productividad. Pero no. En la mayoría de los días, la fuerza viene en forma de paciencia. De no rendirse. De seguir lavando los platos, haciendo la cena, cuidando la casa, incluso sin entender cómo. Y tal vez sea justamente ahí donde ocurre el milagro, en continuar. En no parar. En seguir incluso a los tumbos. Porque el Espíritu Santo no llega solo para transformar el escenario. Él llega, primero, para transformar el corazón. Y eso lo cambia todo. Esa noche, antes de dormir, hablé en voz baja: aún no sé cómo se va a resolver todo esto, pero gracias por no dejarme sola. Y fue solo eso. Nada más. Solo gratitud. Porque finalmente entendí que su presencia era más importante que las respuestas que tanto buscaba. A la mañana siguiente, sonó el despertador y, como siempre, quise quedarme unos minutos más acostada. Pero, diferente a los otros días, no era por desánimo. Era por un deseo sincero de estar ahí, en silencio, sintiendo esa presencia. Algo dentro de mí sabía que el Espíritu Santo también estaba ahí. Sin prisa. Sin exigencias. Pero con una invitación silenciosa: quédate conmigo un poco más. Me senté al borde de la cama, con el rostro aún algo marcado por la almohada, y dejé que mis pensamientos vinieran sin filtro. Pensé en todo:
En las cuentas, en los hijos, en el matrimonio que se sentía más distante, en mi apariencia, en los mensajes que quería responder pero no tenía ánimo. Y en medio de todo eso, algo me recordó: no tienes que poder con todo hoy. Eso no parecía venir de mí. Era como si fuera una voz, no audible, sino interna, una conciencia tranquila, que pacificaba la mente y organizaba los sentimientos. Era el Espíritu Santo. Yo lo sabía. Él no grita, no presiona, no acusa. Él habla como quien susurra sabiduría en medio del caos. Como quien entra en una sala desordenada y va arreglando una cosa a la vez. Durante el desayuno, mientras untaba mantequilla en el pan con la mano izquierda y acomodaba el vaso con la derecha, noté cómo la rutina está llena de detalles que vivimos en automático. Y me pregunté cuántas veces el Espíritu Santo ya había intentado hablar conmigo en esos momentos. Tal vez mientras conducía, o me cepillaba los dientes, o limpiaba el suelo. Pero, ocupada con la culpa de no orar bien, olvidaba que Él no espera una actuación espiritual. Él quiere comunión. Fue ese día que dejé de intentar impresionar a Dios con palabras bonitas. Comencé a hablar con Él como quien conversa con un amigo de la infancia. Sin ensayo. Sin miedo de decir tonterías. Y la verdad es que eso lo cambió todo. Porque la libertad de ser yo misma ante el Espíritu Santo quitó un peso inmenso de mis hombros. No necesitaba fingir que estaba bien. Podía decir exactamente cómo me sentía, incluso si eso sonaba confuso. Al final de la mañana, mientras tendía una toalla en el tendedero, miré al cielo. El sol estaba bonito. Había una brisa suave. Y, en ese instante común, sentí una alegría que hacía tiempo no sentía. No era euforia. Era una paz llena de vida. Como si alguien dijera: lo estás haciendo bien. Continúa. Y fue ahí que me di cuenta: la voz del Espíritu Santo no siempre viene con palabras. A veces, viene con una sensación de alivio. Con ganas de respirar más profundo. Con el valor de decir no sin culpa. Con el recuerdo de algo bueno. Con un abrazo invisible en medio del ajetreo. Él habla de una manera que solo el corazón entiende. Al final del día, cuando me senté en el sofá con una taza de té, sentí gratitud por algo nuevo, por la compañía. Porque aunque nadie más supiera lo que estaba viviendo por dentro, yo sabía que Él lo sabía. Y más que eso, Él estaba cuidando. Los días siguientes no fueron perfectos. No es como si, de repente, todo hubiera salido bien. Aún había problemas. Aún había noches mal dormidas, cuentas por pagar, conversaciones difíciles. Pero algo dentro de ella había cambiado. Y eso hacía toda la diferencia. Era como si una base invisible hubiera sido construida dentro del pecho, una fuerza que no gritaba, pero sostenía. Un tipo de paz que no anulaba los desafíos, pero que los hacía soportables. Esa semana, ella tuvo una discusión seria con su marido. No fue una gritería, sino esas conversaciones que remueven por dentro, que dejan un sabor amargo, ¿sabes? Ella se recogió en silencio. Antiguamente, ese tipo de momento la desmoronaba por días. Pero, esta vez, a pesar del dolor, había algo diferente. Fue hasta el cuarto, cerró la puerta, se sentó en la cama y, sin decir una palabra, simplemente respiró hondo. Era como si el Espíritu Santo estuviera allí, al lado, sosteniendo su mano sin necesidad de decir nada. Y eso bastaba. Porque ella sabía que Él entendía lo que ni ella misma podía explicar. Entendía la confusión, el orgullo herido, el miedo al futuro, el deseo de que todo fuera más liviano. Y, en ese silencio cargado, ella solo pensó: ayúdame a no endurecerme por dentro. Y sintió que había sido escuchada. Esa era la diferencia ahora. Antes, cuando algo malo ocurría, ella se cerraba, intentaba controlar todo, se reprochaba por no estar bien. Ahora, permitía sentir, y, al mismo tiempo, permitía ser cuidada. Ya no necesitaba justificarse todo el tiempo, ni esconder lo que sentía, ni fingir una fe perfecta. El Espíritu Santo no esperaba perfección. Solo quería sinceridad. En medio de una tarde ajetreada, recibió un mensaje de una amiga: «Estás desaparecida, ¿todo bien?». En lugar de responder con el clásico «todo genial», solo con mucha prisa, decidió ser honesta. Dijo: «Tengo el corazón cansado. Pero estoy siendo cuidada. Un día a la vez». La amiga respondió con un emoji de abrazo y un «si necesitas, estoy aquí». Y, por más simple que pareciera, ella sintió eso como una respuesta más. Porque el Espíritu Santo también usa personas, momentos, mensajes. Él actúa incluso en los pequeños gestos que parecen banales.
Una sonrisa inesperada. Un recuerdo que reconforta. Un café calentito en el momento justo. Un atardecer que sorprende. Y, a veces, un silencio distinto, que no asusta, sino que consuela. Esa noche, antes de dormir, no hizo una oración larga. Solo dijo, con los ojos cerrados, gracias por no dejarme sola. Y durmió en paz. Porque ahora sabía, el Espíritu Santo no la abandonaba cuando las cosas se ponían difíciles. Al contrario, era justamente en esos momentos cuando él se acercaba más. Ella comenzó a percibir algo que, por mucho tiempo, pasó desapercibido. No se trataba de tener todas las respuestas, ni de recibir milagros espectaculares. Se trataba de presencia. El tipo de presencia que, incluso sin decir nada, cambia el ambiente. Ese tipo de presencia que no invade, sino que se acomoda con ternura en medio del caos. Así era como el Espíritu Santo estaba con ella ahora. Todos los días. En los detalles. Cierta mañana, se despertó extrañamente liviana. No es que los problemas hubieran desaparecido, pero el peso que solía acompañarla parecía menor. Se levantó, hizo café, organizó la casa, y notó que estaba cantando bajito una canción que ni recordaba que sabía. Eso la hizo sonreír. Era como si su alma estuviera reencontrando pedacitos de sí misma que estaban olvidados. Entonces recordó aquella madrugada silenciosa, en la que solo pudo llorar. No tenía palabras, solo un cansancio profundo y un susurro interno: escúchame, por favor. Y allí estaba la respuesta. No una respuesta que llegó con estruendo, con una voz del cielo o con un cambio instantáneo de escenario. Sino una respuesta que se construyó en capas, como un bálsamo aplicado todos los días, con paciencia, con delicadeza. Fue entonces cuando entendió: el Espíritu Santo trabaja así. Él cura las raíces, no solo las ramas visibles. Empieza de adentro hacia afuera. Mientras ella pensaba que nada estaba cambiando, él estaba allí, deshaciendo los nudos invisibles del alma, alineando el corazón con el cielo, sanando heridas antiguas que ni sabía que aún dolían. Y, de repente, se dio cuenta de que estaba más liviana con personas que antes la ponían tensa. Que estaba menos reactiva, menos dura consigo misma. Comenzó a escucharse con más amabilidad. A respirar antes de exigirse. A aceptar que, incluso en los días en que no logra dar lo mejor de sí, todavía es amada. Todavía es vista. Todavía es acompañada. En uno de esos días, mientras se duchaba, dijo sin pensar: gracias por no rendirte conmigo. Inmediatamente, sintió ese calor en el pecho, esa confirmación silenciosa que solo quien ya la sintió sabe describir. No era emoción pasajera. Era presencia. Era respuesta. La respuesta estaba allí. En los días comunes. En la rutina de siempre. En el silencio respetado. En las emociones acogidas. En la forma en que estaba aprendiendo a amarse de nuevo, con su ayuda. Era el Espíritu Santo cuidando de todo, incluso de las partes de ella que consideraba demasiado pequeñas como para merecer atención divina. Comenzó a repasar mentalmente los últimos meses. Pensaba en todo lo que había enfrentado, los días en que quería rendirse, los momentos en que lloró en el baño escondida de la familia, los episodios en los que despertaba con el corazón acelerado y sin motivo aparente. Y ahora, mirando hacia atrás, notó algo que nunca había percibido: en ninguno de esos momentos estuvo realmente sola. Siempre había una señal sutil, un recuerdo suave, una palabra dicha por alguien, una canción que sonaba de la nada, un versículo que aparecía en la pantalla del celular. A veces, era solo un viento leve entrando por la ventana mientras lavaba los platos y sentía un alivio inesperado en el pecho. Era él. El Espíritu Santo. Disfrazado de rutina. Escondido en los detalles. Presente en las entrelíneas de la vida. Se dio cuenta de que pasaba demasiado tiempo esperando manifestaciones sobrenaturales, mientras se la visitaba diariamente con pequeños gestos de amor. Un cuidado que no llamaba la atención, pero que sostenía. Un consuelo que no hacía ruido, pero que sanaba. Y, en ese momento, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: seguridad. Era como si, finalmente, pudiera dejar de intentar controlar todo. Como si pudiera descansar, aunque el mundo allá afuera siguiera agitado. Porque su alma sabía, ahora con certeza, que no importa lo que suceda, ella ya no está sola. Nunca lo estuvo. Recordó las veces en que pensó que Dios se había callado. Que sus oraciones no habían pasado del techo. Que su dolor era invisible. Y ahora comprendía: él no estaba en silencio. Él estaba escuchando. Trabajando. Sosteniendo.
Era como un padre que sostiene la mano de su hija mientras ella duerme. La hija no ve, no siente, no escucha, pero está segura porque él está allí. Y así era como ella se sentía ahora, segura. Incluso sin todas las respuestas. Incluso sin todas las certezas. Porque el amor de él no depende de su rendimiento. Esa noche, antes de dormir, no hizo una oración elaborada. Apenas susurró, gracias por no haberme dejado. Y entonces lloró. Pero esta vez, no de dolor. Lloró de alivio. Lloró por haber sido cuidada incluso cuando no lo notó. Lloró porque entendió que nunca más tendría que enfrentar la vida sola. El Espíritu Santo estaba con ella. Siempre lo estuvo. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la ansiedad empujando su pecho antes incluso de salir de la cama. Los pensamientos aún estaban allí, las cuentas, las incertidumbres, los compromisos, pero había algo diferente. Un tipo de paz silenciosa, como si alguien dijera, hoy todo saldrá bien. Y aunque no salga, vas a soportarlo. Fue a la cocina, aún en silencio, y repitió su rutina de siempre. Los platos del desayuno, el sonido del agua, el jabón escurriendo por las manos, y de nuevo, ese instante de encuentro. Ya no era una sorpresa. Era presencia. Ella lo sentía. El Espíritu Santo estaba allí. Y eso bastaba. Mientras secaba un plato, recordó todas las veces en que deseó a alguien con quien compartir la carga. Todas las veces que quiso gritar por ayuda, pero se tragó el llanto para no preocupar a nadie. Todas las veces que pensó que nadie entendería lo que pasaba por dentro. Ahora, por fin, entendía, había alguien. Siempre lo hubo. Él no llegó ese día. Solo se reveló. Como quien estuvo sentado a su lado todo el tiempo, esperando el momento en que ella mirara con el corazón y lo percibiera. El Espíritu Santo no entra con fuerza, ni invade. Él espera ser notado. Se acerca cuando el alma está lista para ver. Y ella vio. A partir de ese día, todo cambió, no por fuera, sino por dentro. Ella aún tenía batallas. Aún enfrentaba días difíciles. Aún lloraba. Pero había una diferencia inmensa. Ahora, ella sabía que no lloraba sola. Sabía que, incluso en los momentos en que el mundo se callaba, había una voz dentro de ella diciendo, estoy aquí. Esa certeza se volvió su refugio. Su fuerza. Su secreto. Un secreto que nadie entendía, porque nadie vio lo que ella vivió aquella madrugada, cuando todo comenzó con un silencio. Un silencio que habló más alto que cualquier grito. Y ahora, cada vez que alguien preguntaba cómo conseguía estar tan firme, incluso pasando por tantas cosas, ella sonreía y decía, es que descubrí algo que lo cambió todo. El Espíritu Santo me salvó de la ansiedad, sin que nadie lo supiera. Y si estás escuchando esta historia hasta aquí, tal vez él también quiera recordarte esto. Tú no estás solo. Nunca lo estuviste. Y nunca más lo estarás. Amén.